El amor de Ais despierta, comadreja de tela. Capítulo 21. El amor de Ais despierta. Capítulo 21. Texto del capítulo. Gracias por sus amables palabras. Algunos de los comentarios recientes en fanfiction, Wattpad y Archive of Horror aún han sido muy cariñosos. Me alegra mucho que quienes hayan llegado hasta aquí estén disfrutando tanto de mi historia. Muchas gracias a todos. El amor de Ais despierta. Capítulo 21. Pero la explosión del Ergenaute fue demasiado para la hoja, así que se hizo añicos en mis manos. Aún así, el Goliat seguía vivo. No podía creerlo. Todos los magos lo habían golpeado. Liu lanzó un viento luminoso masivo. Welf incluso usó una de sus espadas mágicas Crosso. Incluso después de golpearlo con el límite del Ergenaute a través de tu espada Udaus, estaba seguro de que debía estar muerto. Pero no. La mitad superior quedó completamente destruida, pero la piedra mágica seguía intacta y comenzó a regenerarse de nuevo. Salté sobre ella y finalmente partí la piedra expuesta con el cuchillo Gestie. Bell sonrió al terminar de contarle a Ais sobre el Goliat atípico que había aparecido en el 18º piso debido a que Gestie había revelado su aura divina. A ella le gustaba cuando él contaba historias así, siempre se emocionaba mucho. Era especialmente agradable verlo sonreír y emocionarse en esas profundidades. Sin duda, contrastaba con la oscuridad de la mazmorra. Ais negó con la cabeza. Si hubiera sido otra persona que no fueras tú, Bell, no me habría creído esa historia. No me extraña que progreses tan rápido, no es solo por tu talento. Fue una de las primeras cosas que vi en ti, siempre te levantas y te esfuerzas más. Creo que fue lo primero que me encantó de ti, Bell, tu determinación. Como de costumbre, a Bell le costaba aceptar los halagos, incluso si venían de su novia. Ajá. Se rió nerviosamente, rascándose la nuca. Estoy segura de que tú habrías hecho lo mismo, Ais. No fue nada especial. Ais se puso las manos en las quederes y le dedicó a Bell un puchero de enfado. Deja de ser tan humilde, Bell. Ten algo de orgullo por ti misma. Bell volvió a reír, intentando restarle importancia, pero de repente su sexto sentido se activó de nuevo. Alguien se acercaba. No era una criatura y no parecía una amenaza, pero quienquiera que fuera, era fuerte, muy fuerte. Sus ojos se dirigieron rápidamente a la entrada del pasillo en el que se encontraban en ese momento. No estaban lejos de la cámara de Udaus y esa era la única entrada a la misma. Alguien viene, Ais. Puedo sentirlo. ¿Solo uno? ¿No puedes sentir a ningún otro? Bell frunció el ceño. Tenía razón. Muy poca gente bajaría tan lejos sola, y era extraño que no pudiera percibir la presencia de nadie más. Desde luego, no se trataba de un grupo de aventureros. Él asintió. Sí, solo una persona. Bueno, ninguno de los miembros de mi familia vendría solo hasta aquí, reflexionó Ais en voz alta. Tal vez Ater, preguntó ladeando la cabeza. Bell se encogió de hombros. Creo que tienes razón. Quienquiera que sea, es más fuerte que tú, Ais. En cualquier momento. Bell hizo una pausa. Ahora mismo, dijo justo antes de que Ater doblara la esquina. Con su habitual estoicismo, Ater no mostró sorpresa alguna al doblar la esquina y ver a Ais y Bell esperándolo al final del pasillo. Su única reacción fue un leve arqueo de ceja. Cranel y Wallenstein, dijo en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que ambos lo oyeran. Bell y Ais intercambiaron una mirada mientras él caminaba en silencio hacia ellos con el rostro inexpresivo. Debo admitir, el Boúas comenzó a hablar mientras se acercaba. Esto es una sorpresa. ¿Vienes a luchar contra Udaus? Sí. Bell reconoció al gigante que tenía delante. Ater suspiró audiblemente. Entonces, un viaje en vano. No intervendré, como dicta el código de los aventureros. Has hecho un buen trabajo al llegar tan lejos, Cranel. Gracias, dijo Bell con su torpeza habitual, aún incapaz de asimilar los halagos, sobre todo viniendo de alguien a quien admiraba. Bell no conocía a Ater en absoluto, salvo por su reputación. Pero, el rey, se había ganado su título por algo. Bell no podía evitar admirarlo. Enséñame tus armas, dijo Ater con su voz grave y autoritaria. Bell desenvainó al instante sus dos espadas, el cuchillo Gestie y Akugen, su espada con forma de cuerno de unicornio. Ater negó con la cabeza. No es apto para esta pelea. Metió la mano detrás de su espalda, donde guardaba sus dos espadas normales, aunque gigantescas, así como un enorme martillo de guerra. Tomó el martillo y se lo pasó a Bell. Prueba a usar esto. Bell observó el martillo de guerra por un instante. Al igual que las espadas de Ater, parecía meramente funcional. Un simple mango de madera oscura con un bloque de metal plateado mate en el extremo. Sin grabados,
diseños elaborados ni nada por el estilo. Simplemente un martillo de guerra sencillo y sin adornos. Bell envainó sus dagas, la sujetó con ambas manos, se hizo a un lado para despejar el camino y la blandió un par de veces. Ather volvió a arquear una ceja. Conocía perfectamente el peso de esa arma, pero el hecho de que Bell pudiera blandirla con tanta facilidad era otra sorpresa. ¿Ha subido de nivel? Bell asintió, sin dejar de balancear el martillo. Distraído por lo que hacía, respondió a la pregunta sin pensar en lo que decía. Sí, nivel 5 hace 3 semanas. Ahora puedo llegar al 6, pero quiero que todas mis estadísticas sean al menos triple S antes de hacerlo. Puede que Bell hubiera madurado un poco en los últimos meses, pero en muchos sentidos seguía siendo un ingenuo empedernido. Estaba demasiado absorto en blandir el martillo como para pensar en lo que decía. Nadie, excepto Gestie familia, Ice, Liberie y Eina, sabía que Bell había superado el rango S en estadísticas. Ahora Ather estaba realmente sorprendido. Triple S, repitió. En ese momento, Ice le dio un codazo a Bell en las costillas, intentando hacerle ver el secreto que acababa de revelar. Bell miró de repente a Ather con horror al darse cuenta del error que acababa de cometer. Ather esbozó una breve y leve sonrisa. Mi señora se alegrará al oír esto. El martillo se balanceó hacia su costado mientras él retiraba una mano y se golpeaba la frente con la palma. Soy un idiota. La repentina comprensión fue como una bofetada. Precisamente por eso Gestie no le había contado nada sobre Liaris Fries. Bell, en el fondo, era una persona sincera, fundamentalmente, era honesto. Eso significaba que si le hacían la pregunta adecuada, la respuesta se reflejaría en su rostro, aunque no dijera nada. Ahora se sentía mucho peor por haber abandonado a Gestie aquella mañana. Ella solo intentaba protegerlo. En realidad, con la mentira no lo protegía de los demás, sino de sí mismo. Ahora lo sabía y la culpa lo abrumaba. Ella había hecho lo correcto y, debido a su inmadurez emocional, había tenido un berrinche en lugar de pensar con claridad. No, Bell. Ice negó con la cabeza. Eres demasiado sincera. ¿Puedo observar tu pelea? Interrumpió Ather, intentando que Bell volviera a la acción. Freya estaría muy interesada en saber más, pero Ather no era de los que presionaban a Bell de esa manera. Sin embargo, un testimonio presencial de él y Ice derrotando a Udavus. Eso sería información valiosa, y si no lo fuera, al menos entretendría a su diosa. Por supuesto, dijo Bell de inmediato. Es justo, después de todo, me prestaste esta arma. Ather simplemente asintió con la cabeza y se quedó allí esperando. Vamos, Ice, dijo con gran entusiasmo, tomándola de la mano y corriendo hacia la habitación de Udavus. Pasa, balbuceó Gestie al oír que llamaban a su puerta. Poco después de que Welf se marchara, Gestie se calmó un poco y se dirigió a su oficina. Estaba cansada, irritable y no tenía ganas de hablar con la familia sobre el motivo de su enfado. Hizo lo que solía hacer cuando estaba muy enfadada con Bell. Igual que la noche en que se enteró de lo de Lily y pensó que Bell tenía novia, se emborrachó. En las últimas horas, se había bebido media botella de whisky y estaba completamente borracha. Eapsas, gritó a la diosa pelirroja de la forja, completamente incapaz de pronunciar su nombre en ese estado de embriaguez. Stus. Una pausa y un hipo. Gépisis. Entrecerró un ojo para eliminar su visión doble, miró a Hefesto, la señaló y dijo, tú. Hefesto negó con la cabeza con decepción. ¿En serio, Gestie? Son las 11 de la mañana. Brel ha sido un niño aún así. La diosa herrera se sentó en la silla que estaba al otro lado del escritorio de Gestie. No hay razón para estar tan borracho a estas horas del día, a menos que sea Soma. No, los conejos malos hicieron cosas de conejos. La cabeza de Gestie cayó sobre su escritorio con un golpe seco. No es justo, Fafa, no es justo. Gestie querida, ¿de qué estás hablando? Soy una diosa virgen, gimió. Oh. Hefesto comprendió de inmediato. Todos los dioses tenían rasgos distintivos, eso los definía. Hefesto era la diosa de la forja. Eso jamás cambiaría, sin importar cuánto tiempo existiera. Freya era la belleza y la guerra, Louki la travesura, Genasche el dios del pueblo. Genasche estornudó y luego gritó: yo soy Ganesa. ¿Y qué? ¿Bell intentó ligar contigo o algo así? Gestie negó con la cabeza. Es complicado. Bien, dijo Hefesto, agarrando la botella de whisky. Necesitas que se te pase la borrachera antes de poder explicarte. Toma un poco de agua mientras preparo un café. No quiero gritó Gestie, saltando sobre su escritorio tratando de agarrar la botella.
Hefesto lo había previsto y simplemente extendió el brazo por encima de su cabeza mientras la pequeña diosa aterrizaba de bruces sobre su escritorio. Es hora de que Hestia recupere la sobriedad. No. ¿Así que lo viste y lo sentiste todo? ¿Por eso estás tan disgustada?, preguntó Hefesto una vez que Hestia le explicó cómo la habilidad de Bel le había permitido experimentar algo que nunca pensó que podría. Bueno, lo hacían mucho, balbuceó Hestia. Tuve que quedarme sentada allí un buen rato viéndolos hacerlo una y otra vez. Y las cosas que hacían, no sabía que se podían hacer esas cosas. Tenía una idea básica de cómo funcionaba todo, pero él es más conejo de lo que pensaba. Y ella es aún peor. Horas y horas de eso, Hefesto. Tuve que estar sentado durante horas. Oh, no, un pensamiento repentino atravesó a Hestie. Va a ser así en cada actualización de estado. Tras llorar un rato, sabiendo lo que su yo del futuro tendría que soportar, Hestie continuó contándole su historia a su mejor amiga. Claro, después de haberme sentado y sentido todo eso, yo estaba un poco alterado. Nunca me había sentido así antes. No sabía qué hacer y entré en pánico. Olvidé ocultar la habilidad de Bel y simplemente le di su hoja de estado. Salté de su espalda. Tuvimos un momento un poco incómodo, y luego ambos nos fuimos a la cama. Hestie intentó contener las lágrimas, pero no pudo. Cuando se levantó, preparó su equipo para la mazmorra. Ni siquiera saludó a nadie. Simplemente dejó la hoja de estado a mi lado y dijo que le había mentido. Luego se marchó sin más. Entonces Bel solo está enojado contigo porque ocultaste su habilidad. Y tú estás molesta porque, bueno, descubriste lo que te habías estado perdiendo todo este tiempo. Hefesto intentó obtener una respuesta amable de Hestie. Y ahora me da miedo que Bel no vuelva. Hestie, ten más fe en tu hijo. Al fin y al cabo, me robó a Guelph. Una de las peculiaridades de la mazmorra era que le gustaba dar oportunidades a la gente. Estaba diseñada para animar a los aventureros a adentrarse más y correr mayores riesgos. Era casi como si disfrutara del desafío que les planteaban. Nadie entendía por qué existían lugares como el piso 18 y el 50, a menos que la mazmorra comprendiera que los aventureros necesitaban descansar para afrontar su reto. Era como si los invitara a ir más profundo, si podían. Por lo tanto, la cámara de Uddaus estaba diseñada de tal manera que, al salir por la entrada, había una zona de unos 30 metros donde uno se encontraba demasiado lejos y no podía ser alcanzado. Si aparecía el monstruo Rex, esta zona permanecía segura hasta que se enfrentara a él. Entonces, la mazmorra generaba esparto y para intentar mantener a raya a los magos y simpatizantes en la zona segura. Ice y Bel permanecieron en la zona segura, mirando hacia arriba al gigantesco medio esqueleto que era Uddaus. Oye, Ater. Ater simplemente arqueó una ceja. ¿Cuánto te debo si rompo esto?, preguntó Bel, blandiendo el martillo de guerra. Ater resopló. Si logras romper eso, me impresionará, dijo. ¿Lista para esto, mi amor?, preguntó Bel mirando a Ice. Tempestad, respondió, y al instante creó 3 torbellinos frente a ella. Hazlo, dijo con frialdad, ahora en modo de combate. Rayo de fuego, rayo de fuego, rayo de fuego. El círculo mágico plateado de Bel brilló 3 veces bajo él, lo que hizo que Ater volviera a arquear una ceja. Habilidad de mago. Interesante. Entonces, su círculo mágico se formó y permaneció allí mientras el primer rayo de fuego impactaba contra un tornado y estallaba una gran tormenta de fuego. Instantes después, el segundo y el tercer tornado impactaron, y 3 tornados de fuego azul y relámpagos giraban y estaban listos. Los relámpagos comenzaron a chispear entre las 3 nubes. Estos 2 se compenetran a la perfección y han adoptado tácticas de trabajo en equipo. Una combinación mágica. Nunca había visto algo así. A la dama le va a encantar, pensó para sí mismo. ¿Lista, Ice? Sí. Bel lanzó un grito de desafío mientras se abalanzaba sobre Uddaus. Hefesto cerró suavemente la puerta del salón después de que ella entrara con un suspiro. Bueno, eso fue toda una odisea, dijo al entrar en la habitación donde la familia Hestie la esperaba. ¿Está bien, Lady Hestie?, preguntó Lily con expresión bastante triste. Ella, todavía necesitará algo de tiempo, tuvo una experiencia bastante inesperada. Es algo muy vergonzoso para ella, y aunque está dispuesta a que se lo explique, en realidad no quiere hablar del tema, nunca. Por lo tanto, está prohibido volver a hablar de lo que estoy a punto de contarte, según las órdenes de la diosa Hestie. Entiendo que todos conocen la habilidad de Bel, ¿verdad? Hestie dijo que ya se lo había contado a todos. Todos los presentes asintieron. Y ya sabes que la habilidad de Bel está ligada a su amor por Ice.
Todos asintieron de nuevo. Entonces déjenme explicarles lo que le sucedió a la pobre Hestie. ¡Oh! Rugió Udahus mientras Bell se abalanzaba sobre él. El monstruo Rex ya era consciente de la fuerza de las personas presentes. Tanto Ater como Ice habían luchado contra él en solitario anteriormente. Como monstruo recién creado, no lo recordaba, por supuesto, pero sin duda podía sentir el poder de los tres aventureros. Normalmente, los monstruos luchaban contra grupos de 30 o más, pero este grupo de 3 era mucho más fuerte que cualquier cosa a la que se hubiera enfrentado jamás. Ice no pudo evitar sonreír al ver a Bell entrar corriendo. Una vez más, vio la imagen de su padre superpuesta a la de Bell. Udahus alzó su brazo izquierdo y lo lanzó hacia abajo para golpear a Bell con todas sus fuerzas. Ice esperaba que lo esquivara. Cuando luchó contra Udahus, estuvo agotada. La batalla duró varias horas y llevó su cuerpo al límite, e incluso más allá. Las estadísticas de Ice en el nivel 5 eran mucho menores que las estadísticas actuales de Bell. Su fuerza y resistencia solo alcanzaban el rango D, mientras que su destreza y agilidad llegaban al rango A. Su magia era la más poderosa, con 900 puntos, alcanzando el rango S. Las impresionantes estadísticas de Bell en esta pelea superaban con creces las de Ice. Observó cómo el puño de Udahus se dirigía hacia él, pero tras un instante de reflexión, no lo esquivó. En cambio, giró sobre sí mismo, sujetando el martillo de guerra por el extremo del mango, de modo que quedara extendido al máximo. Giró como un lanzador de martillo olímpico, calculando el momento justo para que, cuando el puño de Udahus estaba a punto de impactar, el martillo lo golpeara. Se oyó un crujido ensordecedor justo antes de que el martillo impactara. Bell lo había balanceado con tanta velocidad que el martillo había alcanzado la barrera del sonido y provocado una explosión sónica. Un instante después, un estruendo masivo resonó cuando el martillo golpeó el puño que caía, desviándolo hacia un lado y estrellándolo contra la pared. La fuerza del golpe se redirigió tal como Bell le había enseñado a Lefilla. Las grietas recorrían los huesos de la palma del puño gigante cuando Udahus, instintivamente, lo retiró para evitar más heridas. Vaya, se dijo Ice a sí misma mientras observaba. No esperaba que Bell asestara el primer golpe. El martillo de guerra había sido una excelente elección, lo comprendió de inmediato. Al no tener carne y estar hecho solo de huesos gigantes, la fuerza aplastante era sumamente efectiva. Incluso Ater soltó un pequeño bufido de sorpresa al ver el primer golpe de Bell. Al darse cuenta de que su oponente era increíblemente fuerte, Udahus invocó a Spartoy para intentar aliviar la presión sobre él. Ice volvió a sonreír al ver que la mayoría de los Spartoy ni siquiera podían levantarse del suelo antes de ser destrozados por uno de los tornados de fuego que orbitaban a su alrededor. No tenían ninguna posibilidad mientras el rugiente fuego se extendía por el suelo, desgarrando, quemando y electrocutando todo su paso. Ni siquiera necesitó desenvainar su espada. Nada podía acercarse a ella y, si algo lo hacía, simplemente podía atraer un tornado hacia sí para acabar con él. Tintin. La mano de Bell comenzó a brillar mientras diminutas motas de luz danzaban a su alrededor como pequeñas mariposas blancas y azules. ¡Oh! Udahus rugió de nuevo al muchacho desafiante. ¡Arrener! Bell rugió de nuevo, acelerando hacia el esqueleto gigante. Instintivamente, comenzó a esquivar cuando las púas de Udahus empezaron a emerger del suelo. Su sexto sentido se activó y le indicó el momento exacto para esquivar. Udahus alzó ambos puños intentando estrellarlos contra Bell, pero el movimiento fue demasiado lento para el veloz conejo. Bell saltó entre los dos brazos, intentando volar por encima del hombro del monstruo para aterrizar en su punto ciego. Al pasar por encima del hombro de Udahus, le asestó un tremendo golpe con el martillo de guerra en el costado del cráneo. Una telaraña de pequeñas grietas se extendió por el costado del cráneo de Udahus, haciendo que el gigante gritara de dolor y se llevara la mano a la cabeza como un niño herido. Tintin. La campana volvió a sonar. Aterrizó, levantando polvo y rocas que le impidieron ver con claridad por unos instantes. Sin embargo, a pesar de no poder ver, ya estaba girando de nuevo, imprimiendo toda la velocidad posible al martillo. Pobre Hestie, dijo Lily, tapándose la boca con la mano, evitando deliberadamente mirar a Hefesto para que el dios no notara su mentira. Lily se esforzaba por contener la risa. Aunque había llegado a respetar a la diosa desde que se convirtió en su hija, seguía siendo su rival amorosa. Lily se reprimía todo lo que podía, pero lo único que quería era reírse a carcajadas. Más tarde ese día, pasaría varias horas riéndose en la almohada.
Es algo tan vergonzoso de presenciar. Dio asintió, con el rostro bastante sonrojado. Todos debemos prometer que jamás hablaremos de esto con Lady Hestie ni con Beldono, insistió Mikoto con el ceño fruncido. Lo prometo, gritó Aruime de inmediato. Guelph simplemente puso los ojos en blanco. Su secreto está a salvo con nosotros. Bien. Hefesto estaba complacido, pero no sorprendido. Al menos la familia de Hestie la respetaba. Claro que esto no le habría pasado a Louki, pero si hubiera ocurrido, su familia se habría burlado de ella durante semanas. Ahora bien, ¿qué haremos con Bell cuando regrese?, preguntó Ryu. Era la única que se sentía un poco menos culpable por todo el asunto. Todos los demás ya conocían la habilidad de Bell, habían sacado la información a la fuerza de Hestie después del juego de guerra, cuando se les hizo evidente que algo le pasaba al chico. Ella se había enterado de su habilidad esa misma mañana. No era su culpa. En aquel entonces no era miembro de la familia y no había habido motivo para hablar del tema en las pocas semanas posteriores a su incorporación. Bueno, he estado pensando en eso. Guelph comenzó a hablar. Con otro estruendo ensordecedor, el martillo golpeó la base de la columna vertebral de Udauss, haciendo que la criatura volviera a rugir de dolor. No podía girar ni moverse, y Bell estaba justo detrás. Si Bell lograba separar la columna vertebral del suelo, Udauss tendría que apoyarse en sus brazos, lo que reduciría enormemente su movilidad y lo obligaría a atacar con un solo brazo a la vez. Bell no lo sabía, pero esto también impediría que las espinas siguieran apareciendo en el suelo. Sabiendo esto, Udauss simplemente se rodeó de espinas, asegurándose de que Bell no pudiera acercarse a menos de 5 metros sin arriesgarse a ser empalado. El suelo comenzó a agrietarse alrededor de Bell mientras los Spartoy empezaban a aparecer. ¡Ahí Z! Gritó él, y ella lo vio al instante, enviando uno de sus tornados llameantes al fondo de la habitación. Sabía perfectamente que él no podía usar su rayo de fuego cuando cargaba contra Argonaut y que necesitaba apoyo para evitar ser superado. Saltando para esquivar las espinas que brotaban del suelo, apuntó su martillo de guerra a la parte superior del cráneo de Udauss, saltó de nuevo y lo aterrizó una vez más con un crujido enorme, provocando que se formaran más grietas finas en la superficie. Bell rebotó en la cabeza de Udauss y salió disparado hacia el techo, tensando las piernas para el impacto, volvió a caer como una bala. Udauss conocía esta táctica y se echó hacia atrás para esquivar el golpe, obligando a Bell a desviarlo para que no cayera de bruces contra el suelo de la mazmorra. Bell tragó saliva al darse cuenta de su error. Caía directamente a un pozo de espinas y no había forma de detenerlo. Estaba demasiado lejos de Udauss, no podía girar, patear ni impulsarse para alejarse. Sin importar lo que pasara, iba a salir lastimado. Todos tenemos la culpa, dijo Guelph simplemente. Todos lo sabíamos, pero ninguno se lo contó, tal como habíamos acordado. Cuando regrese, antes de que vaya a ver a Hestie, se lo confesaremos. Mikoto asintió. Se merece saberlo. No es que le hayamos mentido. Aruime lo estaba pasando mal. En ese momento, sentía que había traicionado a Bell. Es solo que no se lo dijimos. Aparte de Aische, Bell era la primera persona en la que sentía que podía confiar de verdad. Entendía perfectamente por qué Bell se había marchado esa mañana, enfadado con Hestie, y le preocupaba mucho que Bell también se enfadara con ella. Lily está de acuerdo. Lily no pudo evitar pensar que, en el fondo, todo era culpa de Bell. Había visto lo ingenuo y confiado que era cuando lo conoció. Ni siquiera se había dado cuenta de que ella le había robado el cuchillo la primera vez, a pesar de que debería haber sido obvio. Pero Lily sigue pensando que Lady Hestie hizo lo correcto. El maestro Bell todavía confía demasiado en los demás. Lily también cree que el maestro Bell nos perdonará a nosotros y a Lady Hestie. El maestro Bell no guarda rencor, ni siquiera cuando debería. Salvó la vida de Mord en el 18º piso, aunque todo fue culpa suya. Guelph sonrió. Lily había dado en el clavo. Tienes razón, Lie. Bell probablemente entrará corriendo por esa puerta en cualquier momento, llorando y suplicando el perdón de Hestie. Tin tin. El sonido de la campana volvió a sonar cuando cayó. Bell, gritó Ice. Ninguno de sus torbellinos estaba lo suficientemente cerca, no podía moverse lo suficientemente rápido como para destruir las púas del suelo antes de que Bell las alcanzara. Arr, gritó al caer. Levantó el pesado martillo de guerra y lo blandió con todas sus fuerzas, dejando que el peso y el impulso cambiaran la dirección de su caída. Su caída se curvó ligeramente, alejándolo de las espinas del suelo, pero no lo suficiente como para evitar lastimarse.
Se retorció torpemente al intentar esquivarlas al aterrizar, pero una de las espinas logró golpearlo justo debajo de la clavícula izquierda y atravesarlo por completo, destrozándole el omóplato al salir por el otro lado. Arrener gritó con todas sus fuerzas. Era una agonía. Por suerte, era una de las espinas más delgadas, no le había perforado el pulmón ni le había dañado ningún nervio importante. Aún así, tendría que volver a la superficie antes de que la herida sanara. Su omóplato no era más que fragmentos sueltos que debían colocarse correctamente antes de poder aplicarle una poción. Si bebía una poción ahora, podría quedar lisiado de por vida. Tin comenzó a brillar, al menos había logrado mantener su carga. Si te clavan algo como un hache o una flecha y no se puede tratar de inmediato, déjalo en la herida. Ayudará a detener la hemorragia. Si lo sacas antes de que se pueda vendar o aplicar una poción, corres el riesgo de agravar el sangrado. Claro que cada caso es diferente, dependiendo de la herida. Las palabras de Eina le vinieron a la mente. Sabiendo que tenía razón, en lugar de apartarse de la columna vertebral, golpeó su base y ésta se separó del suelo. Con la columna vertebral aún atravesándole y el brazo izquierdo inutilizado, Bell se puso de pie y se reincorporó a la lucha. Dio un salto hacia atrás para recuperar el aliento por un segundo y reevaluar la situación. ¿Estás bien, Bell?, gritó Ice mientras dirigía un tornado para limpiar las púas que rodeaban a Bell. Solo es un rasguño, exclamó Bell con una sonrisa. Comparado con lo que pasó la última vez en esta cancha, realmente solo era un rasguño. Vale. La gran campana comenzó a sonar suavemente mientras el Argenaute de Bell seguía aumentando su potencia. Ya falta poco, Ice, gritó. Lista cuando tú lo estés, respondió ella. Ahora que estaba herido, la adrenalina de Bell comenzó a dispararse en respuesta, disipando el dolor y mejorando su tiempo de reacción y su energía. Arr, volvió a gritar, cargando contra el flanco izquierdo de Udaus. Creyendo que ahora tenía la ventaja, Udaus apoyó su mano derecha en el suelo y comenzó a sacar la espada gigante de la mazmorra, mientras intentaba golpear a Bell con su puño izquierdo una vez más. Bell observó cómo el puño gigante se precipitaba hacia él. Calculando dónde aterrizaría, en el último instante saltó, deteniendo su impulso hacia adelante, y golpeó el martillo contra el suelo, impactando el puño mientras descendía. Grieta. La telaraña de grietas que había creado con su primer golpe se rompió con el impacto, agrietándose a lo largo del hueso, y el golpe desde arriba le transmitió aún más fuerza a la mano al estrellarse contra el suelo. Debilitado en el último momento, Udaus destruyó accidentalmente su propia mano izquierda al estrellarse contra el suelo tras fallar al golpear a Bell. El puño explotó, cubriendo a Bell con astillas de hueso. Udaus rugió de dolor. Excelente. Ater esbozó una leve sonrisa. Disfrutaba del espectáculo, hacía mucho tiempo que no veía a nadie pelear tan bien. La campana volvió a sonar, esta vez más fuerte. Distraído por la pelea, Bell se percató en ese preciso instante de la enorme cantidad de poder que estaba acumulando para Argenat. No se había dado cuenta de la rapidez con la que se había ido acumulando. Era mucho más rápido y fuerte que antes. No había probado Argenot desde que obtuvo la habilidad de mago, y la diferencia era abismal. Ice, prepárate, gritó mientras corría de vuelta hacia ella. Sabía que la explosión sería enorme. Sí, gritó ella, aunque con cierta duda. Aún no había pasado el tiempo suficiente para que se cargara por completo, pero Bell ya brillaba tanto que no podía mirarlo directamente. Tempestad, gritó con un rugido. Una enorme llama blanca comenzó a arder a su alrededor, alcanzando 3 metros de altura. Con un simple movimiento de muñeca, desató un tornado blanco y furioso que alcanzó la parte más alta de la habitación y tenía unos 5 metros de ancho. Bola de fuego. Bell intentó concentrar el cañón de rayos, que era un rayo de fuego de los argenautes, con la mayor fuerza posible. Quería que la mayor cantidad de energía impactara en el tornado. Cuando el rayo impactó contra el tornado, todos tuvieron que apartar la vista, ya que brillaba con tanta intensidad que destruía cualquier sombra en la habitación mientras giraba más rápido y rugía con relámpagos. Las llamas ardieron con aún más fuerza al intensificarse enormemente. «Hazlo ahí, Zeta. Date la vuelta, acuéstate y cierra los ojos», gritó. Bien. Parpadeando y recordando el ángulo y la distancia hacia Udaus, se giró, se agachó y se cubrió los ojos con el brazo. En ese momento, Ater era plenamente consciente de la enorme cantidad de poder que albergaba el torbellino. Siguió el consejo de Ice, se cubrió los ojos y se tumbó boca abajo en el suelo.
comprimió el tornado hasta convertirlo en una pequeña bola y se la arrojó directamente a Uddaus, quien intentó apartarla con la otra mano. La bola ardía con tanta intensidad que, incluso con el brazo cubriéndole los ojos, Ice podía ver la luz que la atravesaba. Por un instante, sintió como si 10.000 soles le quemaran la espalda. La pelota atravesó los huesos como si no existieran, quemándolos en un instante. Ahora que estaba lo suficientemente cerca, lo soltó, volándole todo el aire que pudo. Pero no fue una explosión. En un instante apareció una gigantesca bola de plasma que llenó la habitación de un extremo a otro, se expandió tan rápidamente que fue una especie de explosión, generando una onda de presión que recorrió la habitación, pero se detuvo al alcanzar su tamaño máximo y permaneció allí durante unos instantes. Era demasiado brillante para mirarlo. Uddaus fue destruido instantáneamente, vaporizado en plasma atómico. Ahora no quedaba más que átomos básicos desgarrados entre sí, ni siquiera estos sobrevivieron. En una fracción de segundo, todo dentro de los límites de la esfera se redujo a partículas subatómicas, toda la materia se redujo a quarks y gluons. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, se encogió hasta convertirse en un punto diminuto y simplemente desapareció. Silencio. Durante unos instantes, nadie se movió. Bell fue el primero en girar la cabeza para mirar. Lo que vio lo dejó bastante impactado. Se había extraído una esfera de la mazmorra. La habitación de Uddaus era rectangular, por lo que la esfera no se había extendido lo suficiente como para alcanzarlos, pero ahora faltaban enormes trozos con forma de cúpula en el suelo, el techo y las paredes de la habitación. Todo lo que había estado dentro de la esfera de plasma simplemente desapareció. Al oír que Bell se movía, Ice y Aether despertaron de su estado de trance. Ambos se dieron la vuelta y se pusieron de pie. Ice miró a Bell con sorpresa en el rostro. Aether los miró a ambos con sorpresa en el rostro. Bell simplemente sacó una poción e inclinó la cabeza, vertiendo unas gotas en su oído. Tras unos instantes, siguiendo las indicaciones de Bell, todos pudieron volver a oír. Campana, yo. Ice se quedó sin palabras. Eso ni siquiera fue una carga completa, Ice. Ya me lo imaginaba. Vaya, no se cayó ningún objeto, ni siquiera la piedra. Todo se vaporizó. Bell reflexionó en voz alta. Cranel, Wallenstein, ¿cuáles son sus intenciones con esta arma? Preguntó Aether con voz bastante seria. ¿Intenciones? Recién ahora nos dimos cuenta de que podíamos hacer esto, exclamó Bell en protesta. Pero Ice y yo nos hemos hecho una promesa, Aether. Es nuestro objetivo en la vida. Aether simplemente arqueó una ceja. Bell y Ice se miraron un instante y luego hablaron al mismo tiempo. Vamos a matar al dragón negro tuerto. Entendido, respondió Aether, sin mostrar, como de costumbre, ninguna expresión en el rostro. Oh, dijo Bell, dándose cuenta de que aún tenía el pesado martillo de guerra en sus manos. Tras pasárselo a Aether, simplemente dijo gracias. Consérvalo. Lo usaste bien. Espero verte pronto. Hazte más fuerte, Bell Cranel. Dicho esto, Aether simplemente se dio la vuelta y salió de la cámara. Ice se giró para hablar, pero Bell levantó la mano y susurró, espera. Tras unos instantes asintió, vale, ya está lo suficientemente lejos. Ice, ¿qué acabamos de hacer? Lo destruyó todo, incluso la mazmorra. Yo, no lo sé, Bell. Pero, significa que podemos hacerlo, podemos acabar con él, ¿verdad? Bell la agarró y la abrazó. Sí, mi amor, creo que tienes razón. Se volvió para contemplar la destrucción. Si podemos hacer esto ahora. Ella también miró. Entonces, nivel 10. Podemos hacerlo, susurró. Ya estoy en casa, gritó Bell mientras entraba tambaleándose por la puerta de la mansión Hart. A pesar de las súplicas de Ice para que al menos fuera al hospital a recibir tratamiento, Bell se quejó de que la columna vertebral que lo atravesaba era solo una herida superficial y que unas horas en casa no importarían. Podía esperar y quería disculparse primero con Hestie. Cubierto de ceniza y fragmentos de hueso de pies a cabeza, Bell lucía sin duda cansado y maltrecho. El hecho de tener una columna vertebral atravesándole el hombro no ayudaba en absoluto a su imagen. Maestro Bell. Arruime casi gritó al verlo entrar por la puerta. Corrió hacia él y se detuvo. Él estaba allí de pie, perfectamente bien, pero con una punzada en el cuerpo. Maestro Bell, Arruime, estoy bien, lo solucionaré pronto. Hizo un gesto vago con la mano hacia la estaca. ¿Está Hestie aquí? De verdad necesito disculparme con ella. Yo la atraparé, respondió Arruime y se giró hacia las escaleras. Bell, ¿eres tú? Gritó Guelph al doblar la esquina. Hola Guelph, dijo Bell con voz alegre. Campana. Mierda, gritó Guelph,
luego se dio la vuelta y corrió de regreso por donde había venido. «Miren esto», exclamó Bell con alegría y, con un gruñido de dolor, se arrancó el martillo de guerra de la espalda. Al agitarlo como un idiota, ni siquiera se había dado cuenta de que Guelph se había marchado corriendo. Ather me lo dio. ¿A dónde se fue? Unos instantes después, Lily, Mikoto y Ryu regresaron con Guelph y todos miraron a Bell con horror. «Hola a todos», dijo Bell de nuevo, tan feliz como siempre, sonriendo. «Lo siento», dijo Ice después de un momento. «Es un poco borracho de mazmorra. ¿Eso siquiera existe?», gritó Lily con frustración. «Sí», dijo Ice tras un momento. «He visto a Beth y a Gary llegar a este punto». El estado de embriaguez extrema era lo que Horario denominaba un shock extremo. Con una herida como la de Bell, el cuerpo entraba en pánico. La sangre se extraía de la piel y se exterminaba para detener el sangrado de cualquier herida abierta. Se liberaba una enorme cantidad de adrenalina. Si a eso le sumamos que Bell llevaba más de 24 horas despierto, estaba hecho un desastre. El cansancio mental, combinado con la euforia de la adrenalina que aún corría por sus venas, hacía que pareciera realmente borracho. «¿Qué pasó?», gritó Lily. «Hemos matado a Udous», dijo Bell sonriendo de nuevo. «Maldita sea», dijo Guelph con respeto. «Bueno, míralo». Hizo girar el martillo de guerra varias veces. «Muy bien», dijo Guelph, atrapando el martillo y quitándoselo con cuidado a Bell para que no se lastimara, ni hiciera un agujero en la pared. «¿Dónde está Hestie?», preguntó Bell. «Necesito disculparme». «Bell, deberías ir al médico primero», dijo Ryu con cierta preocupación. «Ryu, tengo esta herida desde el piso 37. Unos minutos pidiendo disculpas no servirán de nada». «Bell, pero la diosa Hestie querría verte así». Bell estaba cansado y herido. Su capacidad de atención fluctuaba, como si estuviera medio dormido de pie. De repente, en ese preciso instante, olvidó de que estaban hablando. «Campana». Bell, aún adormilado, alzó la vista hacia las escaleras donde se encontraba su diosa. Ella no lo miraba. Incluso ahora, todavía le resultaba un poco difícil. «Kami-sama», gritó con alegría, con su característica sonrisa en el rostro. Hestie no pudo evitarlo. Oírle decir eso, como siempre, le provocó un escalofrío. «Estoy en casa, Kami-sama». Al oírlo de nuevo, se rompió la barrera que protegía el corazón de Hestie y ella lo miró fijamente. «Campana». Bajó corriendo las escaleras de un salto y corrió directamente hacia él. «Bell, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces aquí? Deberías estar en el hospital. ¿Eres idiota? Quiero golpearte tanto pero no puedo cuando tienes algo en ti». Bell se encogió de hombros. «Solo una columna vertebral de Udous. No hay problema». «¿No hay problema, Kami-sama? Lo siento». Bell se arrodilló, bajó la cabeza hasta el suelo y se llevó la mano sana a la cabeza. «Lo siento, Kami-sama», sollozó. «Hiciste lo correcto. No debí haberte abandonado ayer después de lo que pasó. Lo lamento, Campana». «Yo». Guelph levantó el puño a la altura de Lily. Ella le dedicó una sonrisa pícara y le chocó el puño. Hestie se tapó la boca con la mano para disimular su sonrisa. Bell era el de siempre, implorando perdón por alguna supuesta transgresión. Hestie se arrodilló frente a él. «Bell-kun», dijo suavemente, «mírame». Él levantó la cabeza y ella la agarró y le atrajo el rostro hacia su pecho. «Estás muy ajustado, Bell-Cranel, Kami-sama». «Mi señora». Ather habló con la misma dulzura de siempre al entrar en las habitaciones de Fraye. «Buenas noches, Ather. ¿Tuviste éxito en la casa?». «Las cosas no salieron como lo planeado, mi señora». «Ara, cuéntaselo al querido Ather. Me encontré con Cranel y Wallenstein en la cámara de Udous». «Ara, ¿ya es tan profundo?». «Vamos, Ather». El chico me informó de que estaba en el nivel 5 y que estaba listo para subir de nivel de nuevo. «Ya estás en el nivel 6. Pronto te alcanzará, Ather». Ather sonrió. Dijo que no subirá de nivel hasta que todas sus estadísticas sean triple S. Fraye dejó caer su copa de vino, conmocionada. «¿Qué?», él dijo. Fraye hizo un gesto con la mano. «Escuché lo que dijiste, Ather. Simplemente no lo creí posible». «Ah, ja». Se rió con alegría y dio vueltas como una adolescente enamorada. «Me has complacido, Ather. Muchísimo». «¿Hay más, mi señora?». «Más». «Oh, será mejor que me siente para esto». Ather esperó pacientemente mientras Fraye se servía otra copa de vino y se sentaba en su trono. «Continuar. Tiene la habilidad de un mago. Qué interesante». Era lo suficientemente fuerte como para que esté seguro de que habría ganado la pelea sin la ayuda de Wallenstein. Sin embargo, parece que han creado un arma mágica. La expresión de Fraye no cambió.
Esperó a que Ater continuara. Wallenstein parece haber modificado su viento mágico. Ahora arde con llamas blancas. Cranel lanzó el rayo de fuego potenciado que vimos en el juego de guerra contra un tornado que ella creó. Ambas magias estaban potenciadas. Era imposible ver qué hizo Wallenstein con ese viento, brillaba más que el sol. Atacó a Uddaus con él, destruyéndolo a él y a gran parte de la mazmorra. Ater tosió por un instante, fue la vez que más tiempo había hablado en mucho tiempo. Cranel dijo que no era una carga completa. Creo que pueden ser mucho más poderosos. No solo eso, sino que cuando pregunté, me dijeron que era su primer intento de práctica. Además, pretenden matar al dragón usando esta técnica. Ater, por eso eres tan valioso para mí, te lo agradezco. Servirle es suficiente agradecimiento, mi señora. Ater respondió con una reverencia. Muy bien, Bel Cranel. Bien hecho. Fraya alzó su copa de vino en señal de saludo. ¿Cuánto más brillantemente brillaréis ambos? Me pregunto. Naasa no tardó mucho en curar el omóplato de Bel, pero fue doloroso. Tuvo que hacer un corte en forma de cruz en la piel de Bel, justo encima del omóplato, para poder doblarlo y recolocar los fragmentos óseos como si fueran las piezas de un rompecabezas. Una vez hecho esto, aplicó poción poco a poco hasta que el hueso quedó en su sitio. Solo entonces pudo volver a colocar la piel y curar la herida con más poción curativa. Ahora que el hueso estaba en su sitio, Bel por fin podía tomarse uno también, eliminando así el resto de las heridas de su cuerpo. Tras haber luchado contra Uddaus, Bel quería saber cómo iba todo en cuanto llegara a casa. Entonces, dijo Hestie mientras Bel se acostaba en su cama, ¿hablamos de ello? ¿O lo dejamos atrás e intentamos seguir adelante? Kami-sama. Ella se sentó ahorcajada sobre su trasero, como de costumbre. Puede esperar hasta más tarde, Bel. No, no puede ser. Me equivoqué, Hestie. Debería haber sido capaz de controlarme y no perder los estribos. Suspiró. No lo entendí hasta que cometí un error en la mazmorra hoy. ¿Un error? Hestie sentía curiosidad, en efecto. Ice y yo nos encontramos con Ater cuando fuimos a luchar contra Uddaus. Me prestó su martillo de guerra y me preguntó si había subido de nivel. Estaba demasiado distraído. Volvió a suspirar. Era como un niño con un juguete nuevo. No pensé en lo que decía. Se me escapó que podía superar el rango S en mis estadísticas. Oh. Hestie no supo qué decir, pero sin duda eran malas noticias. Lo último que necesitaba era que Fraye merodeara aún más alrededor de Bel. Ahora entiendo por qué ocultaste mi habilidad, Hestie. En realidad no era para protegerme de los demás. A pesar de estar tumbado en la cama con ella ahorcajada sobre él, se giró a medias y la miró a los ojos. Lo hiciste para protegerme de mí misma. Ahora lo entiendo. Hizo una pausa por un momento. Siento haberme enfadado contigo, Kami-sama. No tenía ningún derecho a estarlo. Ella le dio una palmada en la espalda. Tenías todo el derecho, Bel. Te mentí. Me alegra que entiendas por qué, pero aún así, tenías todo el derecho a estar enfadada. Aún así, necesito madurar en estos asuntos. Si no aprendo, me voy a meter en serios problemas algún día. Bel no pudo evitar asumir la culpa. Era así. Y, lamento haberte dejado plantado ayer. Debí asustarte y no fue mi intención. Hestie respiró hondo para calmarse. Me asustaste, Bel. Yo pensé que nunca ibas a volver, dijo en voz muy baja. Kami-sama, gritó Bel, conmocionado y dándose cuenta de repente de que sentía aún más culpa. Jamás te abandonaría. Eres mi diosa. Hestie sonrió. Conozco a Bel. Lo supe en el momento en que llegaste a casa. Se pinchó el dedo con una aguja. Hestie sonrió y dejó caer la gota de sangre sobre la espalda de Bel. Una vez más, Hestie retrocedió ante el enorme peso de ese ya que el joven había reunido. ¡Guau! Bel, esto es muchísimo más que la última vez. De repente, ella le pellizcó la oreja. Más vaya que no sea todo sexo. Bel hizo una mueca de dolor. ¿Podría haber un poco? Hestie le dijo, estoy enojado por el ruido de Bel. Hestie comenzó a repasar la experiencia de Bel. No pasó nada hasta el 10º piso, entonces Bel arrasó solo. Ella notó de inmediato el impulso que había recibido al subir de nivel anteriormente. Ella sonrió con picardía en el momento en que él se fijó en Ice por primera vez. Bel se alegró al oír la leve risita que le salía de la garganta mientras ella sonreía con picardía en ese momento. No tenía ni idea de lo que ella estaba viendo, pero al menos no se había quedado callada como la última vez. Ella se rió cuando un grupo de minotauros huyó de él y Bel gritó que eran unos cobardes. Vio un destello de Beth siendo estrangulada y arrojada al suelo, pero eso fue todo. Luego,
estaba descansando con Ice. Oh, oh, Campana. Ella gritó y le dio una palmada en la espalda. ¿Hiciste eso en el calabozo? Ella empezó a abofetearlo una y otra vez mientras lo veía todo repetido lo más rápido posible, intentando terminar cuanto antes. Él se alegró de no sentir nada. 3 veces. Bien. Sin embargo, lo siguiente que vio fue a Belle y Ice intentando su primer combo de bola de fuego y tempestad. ¡Wow! ¡Maldita sea! Incluso trabajan bien juntos. ¿Qué fue eso?, preguntó Belle con curiosidad. Tú y Ice casi os matáis con esa cosa de tormenta de rayos de fuego. Estúpido. Ella le dio un golpe de karate en la cabeza. No se dio cuenta. Oh, vaya, Udause es grande. Sí. El rostro de Hestie se contrajo en una mueca de dolor al ver y casi sentir cómo la estaca golpeaba el hombro de Belle. Finalmente, comprendió el poder que la pareja tenía junta con su ataque final. Belle, ese ataque final. Voy a cumplir mi promesa a Hestie. Hestie se quedó sin palabras. Sin embargo, al presenciar aquello, comprendió su promesa. Casi creyó que podrían lograrlo. Sin saber qué decir, simplemente colocó un trozo de papel en la espalda de Belle y dibujó un círculo. Nombre, Belcranel nivel 6 STR SSSS 1500 y 0 fin SSSSS 1500 y 0 DX SSSSS 1500 y 0 AGI SSSSS 1500 y 0 MAG SSSSS 1500 y 0 habilidades Yaris Freeze crecimiento rápido mientras duren los sentimientos. La intensidad de los efectos se corresponde con el nivel de los sentimientos del usuario. Como efecto secundario, otorga inmunidad a los encantamientos, crecimiento heroico. Ergenaute matador de bueyes sexto sentido aero-mana aumenta el poder de ataque cuanto más rápido corre el usuario. Habilidades de desarrollo, suerte DC resistencia anormal de escape G mago es enamoramiento yo todos esperaban en la sala de estar mientras Belle y Hestie regresaban tras actualizar su estado. Por la enorme sonrisa en su rostro, era evidente lo que había sucedido. ¿En serio?, preguntó Guelph. ¿Ya eres nivel 6? Belle simplemente asintió con la cabeza. Me rindo, gritó Guelph, alzando las manos al aire. Solo quiero la vida de un humilde herrero. Que se encarguen de las aventuras de ese chico héroe de allá. Justo en ese momento sonó el timbre y, como de costumbre, Arruime fue a abrir la puerta. Lily nunca alcanzará al maestro Bell ahora. Felicidades, Beldono, dijo Mikoto haciendo una reverencia. Felicidades, repitió Ryo asintiendo. Tras un breve instante, Arruime regresó. Bell, hay una carta para ti. Parece ser de la familia Louki. Ah, sí, dijo Bell, extendiendo la mano para coger la carta mientras Arruime la sostenía con ambas manos e hacía una reverencia al entregársela. Con delicadeza, se lo quitó y rompió el sello de cera de la parte posterior, que efectivamente estaba estampado con el símbolo del Joker que representaba a la familia de Louki. Bell leyó la carta una vez y, como no contenía nada personal, la leyó de nuevo en voz alta. Grúa de campana. La familia Hestie está cordialmente invitada a la mansión Crepúsculo en el momento que elijan. Beth Louge desafía a Belcranel a un duelo de aventureros. Este es un desafío informal y no debe considerarse un acto de agresión por parte de la familia Louki. Se trata de un desafío personal de Beth Louge a Belcranel. No hay consecuencias por rechazarlo, salvo quizás la ira de Beth. Esperamos que esta carta le encuentre bien y aguardamos con interés su respuesta. Fin dieme luego, con diferente letra. P.D. Louki aquí. Hestie. ¿Crees que Tolmirage puede vencer a mi Banargan? ¿Quieres apostar? Entonces, con el ceño fruncido, preguntó. ¿Un duelo? ¿A muerte? No, maestro Bell, respondió Lily. Un duelo entre aventureros suele durar hasta que uno se rinde. Es raro que alguien muera, pero sucede. Bell alzó el puño y lo miró, abriéndolo y cerrándolo varias veces. Nivel 6, murmuró para sí mismo. Lefilla sabía defenderse. Entonces asintió con firmeza. Tenía un plan. Dame una semana para acostumbrarme al nivel 6, y luego lucharé contra él, dijo con una sonrisa confiada.